En este episodio tengo la oportunidad de entrevistar a uno de mis clientes, Andrés. Él es experto en inversiones inmobiliarias y probablemente como tú, que también eres experto en algo, pues Andrés tenía esas ganas de compartir su mensaje con el mundo, tenía esas ganas de crear su propia comunidad en donde pudiera ayudar a muchas personas, en este caso, a invertir de manera rentable en bienes raíces, sobre todo a detectar oportunidades de inversión porque esa es su especialidad. Así que si quieres conocer la historia de Andrés, verte quizás reflejado en ella y de paso aprender a detectar oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, vamos directamente a ver la entrevista. Bueno, Andrés, hay una parte de tu historia que me gusta muchísimo, no por lo trágico que haya sido, sino por la historia de superación personal que hay ahí detrás, y fue eso del terremoto, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste el día que literalmente lo perdiste todo? Duro, muy difícil, muy difícil. El momento del terremoto fue en el año 1999, exactamente un 25 de enero. Fue el momento donde, Cristian, sinceramente, a la fecha es donde realmente sentí pánico y sentí terror. Es Eso decir, fue en la ciudad de Armenia, ¿no? Eso fue en la fue ciudad de Armenia. el epicentro o ¿dónde fue realmente que se sintió más fuerte? El epicentro fue en el Quindío. Estamos en una zona que se conoce como la zona cafetera. Está conformada por 3 departamentos: Quindío, Risaralda y Caldas. Pero el epicentro fue en el departamento del Quindío. De hecho, el departamento del Quindío es el más pequeño de Colombia, en todo el centro del país. Si uno ve el mapa de Colombia, es como si hubiera un pequeño corazoncito. Ese es el departamento del Quindío y estamos en la ciudad de Armenia. Era el mediodía. Un día normal, yo llegaba a casa, había terminado de trabajar, llegué a la hora del almuerzo, estaba con mi hermano, con mi padre, con mi madre y ahí estábamos normal, ya terminando de descansar el almuerzo, prestos para salir, cuando de un momento a otro sentimos que empezó a moverse el edificio. Era una edificación de 5 pisos. Nosotros vivíamos en el 5.º piso, o sea, en el último piso, cuando se empieza a mover el edificio y claro, a más altura en una edificación, pues más se siente la vibración. Claro. Entonces nosotros al estar en el último piso, pues el movimiento era más fuerte, pero de un momento a otro, el, el, la vibración no solo fue más alta, sino que empecé a escuchar cómo rugía la tierra. La tierra empezó como a rugir, como a crujir. Y Mm. ahí ya sentí que era una cosa completamente distinta, que no era un temblor normal. Mi madre ya gritó y ya el movimiento se volvió de una intensidad muy potente. Empiezan a caerse cosas. Era un corredor en el apartamento. Yo salí corriendo de la habitación intentando llegar a la puerta, pero realmente no me daba el cuerpo. O sea, se balanceaba tanto el apartamento que yo me iba contra las paredes, me estaba yendo contra las paredes y veía cómo se empezaba a caer todo. Ahí en ese momento, Cristian, de verdad, yo pensé, aquí me voy a morir. O sea, Aquí llegué. sí, hasta aquí llegué, porque esto se va a venir abajo. Esto se va a venir abajo y hasta aquí llegó la historia de Andrés Giraldo y de su familia. O sea, nos vamos a morir en este momento. Ahí sentí un frío, como el frío de la muerte. O sea, pensé que nos íbamos a morir. Entonces solo se escuchaba el crujir del edificio, el crujir de la tierra, el moverse toda la edificación y el ver cómo se empezaba a caer todo. Y para mí era cuestión de un segundo de que ya la edificación se viniera al piso y que nos sacaran de los escombros. Momento muy difícil. Todo cambió para mí en ese minuto digamos que del evento, en este caso del evento telúrico, del terremoto como tal. Un momento muy complejo. Y ahí empieza a cambiar todo, Cristian. Todo empieza a cambiar. ¿Qué Por, cambios? O sea, cuando tú ya viste que, bueno, se vino prácticamente todo abajo, viste que como que la vida te va a dar otra oportunidad, ¿no? Porque lamentablemente hubo muchas vidas que se perdieron, ¿no? ¿Qué cambio notaste tú a nivel personal? Mira, cuando termina el terremoto, lo primero que uno percibe hay una sensación, hay un silencio sepulcral. Es un tema tan difícil de describir. Uno siente como una desolación total.
nosotros quedamos atrapados en el apartamento. Cuando nos logran rescatar, porque la puerta quedó bloqueada, nosotros no podíamos salir. El tanque del suministro de agua de todo el edificio quedaba arriba del apartamento de nosotros y para acabar de completar empieza a caer agua sobre nosotros como si fuera una piscina. Entonces se viene y cae agua, puerta bloqueada, eh, y una sensación de que definitivamente estábamos inclusive al borde de que esto terminara de colapsar, de que la estructura colapsara. Cuando ya termina el evento, logramos salir y empezamos a reconocer la dimensión de la catástrofe. Yo dije, esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestra vida? Porque es que el negocio familiar, que era el negocio de mi padre, en ese momento yo no sabía si se había caído también. Pero Claro. cuando llegan las noticias, recuerda que en ese momento no había internet, no había redes sociales, no había Instagram, no había celular, no había nada de este tipo de cosas, una radio. Entonces bajo la radio, terremoto en Armenia, terremoto en Armenia. Empezó a llegar gente caminando al edificio donde yo vivía y nos dicen, el centro se cayó. Y el centro de la ciudad era donde mi papá trabajaba, pero mi papá estaba Wow. conmigo. Pero cuando nos dicen, entonces yo pregunto, el centro, la galería, y me dicen ellos, casi todo se cayó. La galería también se cayó, que era donde trabajaba mi papá. Entonces imagínate el frío de mi papá, dice, mi lugar de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Si ya no hay puesto de trabajo y esto está en Ya no hay escombros, trabajo. es que ya no hay trabajo. Entonces, pensar uno cómo va a recomponer nuevamente la situación, volver a armar la figura, aunque en ese momento particularmente yo no estaba pensando en trabajo, yo solo estaba pensando en sobrevivir, era la Sobrevivir, realidad, claro. sobrevivir. Usted ya no está pensando qué tiene, qué no tiene, sino sobrevivir, sobrevivir era la premisa y yo creo que todos los que estamos en la ciudad en ese momento se nos olvidó el dinero, el trabajo, toda la prioridad era dónde están nuestros hijos, dónde están nuestras madres, dónde está nuestro grupo familiar y quién estaba bajo escombros. Y me fui para el centro en ese momento a intentar ayudar, porque como el centro, la información que nos llegaba era que había colapsado edificaciones, edificios, hoteles, plaza de mercado, estación de bomberos se cayó, los bomberos en esa época que había, la estación de bomberos se cayó y la muerte de muchos bomberos, centros de salud. Era una situación caótica, catastrófica. Claro. ¿Qué cambia para mí? Cambia todo, Cristian, todo. Lo que yo tenía planeado en mi vida, en ese momento que estaba recién egresado de la universidad y que ya estaba empezando a trabajar, ya esa prioridad pasó a un segundo plano y lo nuevo es cómo reconstruimos esto, cómo reconstruimos la familia, qué va a suceder después de nosotros. Mm. Y siguen sucediendo eventos todavía más complicados con el pasar de los días. Claro, Andrés, tú eres un emprendedor, ¿no? Pues yo he tenido bastante oportunidad de hablar contigo, me he dado cuenta de la mentalidad emprendedora que tienes, pero hubo un episodio ahí interesante que me gustaría como traer aquí porque creo que puede aportar bastante valor y es la manera como ustedes enfrentaron la situación, ¿no? Ustedes tuvieron un episodio ahí, se puede decir que a pesar de que estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo, ustedes en lugar de decidir, bueno, pues sentarse y esperar a que les trajeran comida, a todo ese tipo de cosas, ustedes como que montaron un mini emprendimiento y a partir de ahí pues ayudaron a otras personas y salieron adelante, ¿no? Y luego pues ya ahora nos contarán más sobre más detalles y eso. En ese ánimo de supervivencia, la edificación donde estábamos, el edificio no era habitable, nosotros no podíamos vivir allí. Eh, Recordemos que el país ni la ciudad estaba preparado para eventos de este tipo, no había experiencias recientes que dijeran, bueno, ¿qué se debía hacer en una situación? Improvisación total, improvisación total, muertos en las calles, no, un tema muy doloroso, un tema muy doloroso. Y por ello, y respondiendo a tu pregunta, nosotros nos fuimos de Armenia, unos familiares nos recibieron en un municipio, en un pueblo aquí muy cerca, que tal vez tú conoces, se llama Caicedonia. Allá teníamos familia y muy amables, muy queridos, infinitamente agradecidos con ellos. Lo que logramos meter en el vehículo que teníamos, poquito de ropa y los que se van, porque estábamos convencidos de que ese edificio podía caerse en cualquier momento. Nos fuimos y allá empecé a pensar, yo dije, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer?
O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una ciudad en destrucción aquí a 40 minutos, pero nosotros no podemos echarnos al hueco con la gente. O sea, hay que intentar mirar cómo vamos a resolver. Mi padre, ¿qué iba a hacer? Mi papá perdió su fuente de ingresos. Yo literalmente digo que quedamos en esa época con el dinero que teníamos en el bolsillo, Cristian. O sea, no había, yo no tenía Ni ahorros en banco ni banco, nada. nada, nada. Ya después con el tiempo mi papá se enferma de pensar en cómo iba a resolver. Mi papá había superado diferentes crisis económicas, pero cuando él vio que el terremoto se le vino encima, que le acabó su negocio, que no había a quién cobrarle, que no había a quién venderle, mi padre a los meses lamentablemente le da un accidente cerebrovascular y le da una trombosis y complica más la situación. Mi papá queda en Claro, condición de cama, más jodido el asunto. Entonces, junto con mi hermano, yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Y la única que vimos es, compremos comida aquí en este pueblo donde estamos y intentemos llevar esa comida, desplacémonos para Armenia, porque pues Armenia estaba todavía con mucha gente viviendo, así como hubo destrucción en otros lugares, hubo otras zonas de la ciudad que no se vieron tan afectadas, pero la situación en Armenia era muy compleja. No había acceso a supermercados, la comida y las ayudas que llegaban eran limitadas, entonces compramos comida, le dije a mi hermano menor, que lo aprecio bastante, fue muy valiente conmigo y me dijo, compremos con lo que tengamos en el bolsillo, compremos algo de arroz, compremos algo de carne, subámoslo al carro, vámonos a la zona donde nosotros vivíamos, hay gente que está viviendo allá, llevémosles algo de comida, si podemos vender algo, vendemos algo, intentemos comunicarnos sin redes sociales, Cristian. claro. Aquí no había un post para poner en Instagram, ni había un mensaje por Facebook, ni había un grupo de WhatsApp, eso no existía. Eso no existía. Imaginémonos un mundo diferente al de hoy, Sí, 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 más totalmente. analógico, más difícil para poder comunicarlo todo. Y por ahí arrancamos, emprendimos vendiendo comida, entregándole a los que podíamos, traíamos ayudas del municipio de gente que nos colaboraba y nos decía, lleven mercado, lleven sábanas, y eso veníamos y lo repartíamos en el vehículo, me devolvía para el municipio y ya empezamos digamos que ese ir y venir, ayudando, intentando vender algo y pensando cómo empezar a rehacernos después del evento. Y en ese rehacernos, yo creo que en mí se empezó a despertar algo que no sabía que estaba y era esa capacidad de intentar ver como oportunidades, o sea, dónde poder buscar algo del cual apoyarme y apalancarme para poder sacar adelante mi familia y ese momento tan complejo que estábamos viviendo. Claro, luego tocamos esa parte de las oportunidades porque además tú eres experto en eso, ¿no? En detectar oportunidades de inversión. Ahora llegaremos allí. Pero sí, quería como poner un poquito en contexto tu historia, porque al fin y al cabo tú eres un emprendedor antes que inversor, ¿no? O sea, tú hiciste todo un camino. Entonces tú también has sido empleado, ¿no? Y Claro. también, obviamente, emprendedor y luego pasaste a, si lo queremos ver así dentro del cuadrante este del flujo del dinero que conocemos, también al cuadrante de inversionista, ¿no? De inversor. ¿Cuándo te das cuenta tú que debes de pegar ese cambio de empleado a emprendedor, dejando un poquito atrás el tema ya del terremoto y demás? Ya digamos que todo ha sucedido y demás, pero entonces aquí tú eras empleado y luego pegaste un cambio a emprendedor. ¿Cómo fue ese cambio? El haber sido empleado me sirvió bastante. Empecé a dar clases y cuando empecé a dar clases y tomando como referencia Padre Rico, Padre Pobre, yo dije, bueno, yo tengo que maximizar mis ingresos. ¿Cómo logro hacer que mis ingresos mejoren, rindan de la mejor manera siendo empleado? Dije, la mejor manera que puedo encontrar es trabajar por horas. ¿Y dónde pueden pagar? En Colombia no se paga por horas, en Latinoamérica generalmente no se paga por horas. Ese modelo de pago por horas viene de Estados Unidos. Entonces dije, cuando no le pagan por horas, pues rinde más. Entonces dije, la única que yo veo que me paguen por horas, yo no soy médico, yo no soy abogado, yo estudié informática, es dar clases. Si doy clases, me van a pagar por horas. Entonces empecé a buscar donde me contrataran. Yo di clases yo daba clases por la mañana, tarde y noche. Entonces, digamos que yo empecé a aprovechar mi conocimiento, o sea, el poco conocimiento que tenía de la línea de informática. Yo dije, bueno, voy a empezar a aprovecharlo y donde me contraten para dar clases, voy a dar clases porque sé que me van a pagar por horas y si me pagan por horas, pues voy a hacer que mi tiempo se maximice mucho más. Entonces, fue como un pequeño emprendimiento personal
Entonces empecé a dar clases por la mañana, daba clases en el municipio donde me fui a vivir, después conseguí uno más lejos, daba clases los fines de semana, daba clases donde me llamaran. Yo, obviamente, de la línea que yo manejo. Entonces, ahí yo dije, aquí hay una oportunidad. Y ahí me empecé a alinear y me empecé a alinear con otros amigos en el mundo del emprendimiento a partir de la tecnología. Y dije, bueno, tal vez podamos desarrollar algún tipo de tecnología, algún tipo de software. Y ahí empezó una línea de emprendimiento y combinado con el trabajo. O sea, nunca dejé mi trabajo porque es que no lo podía dejar, Cristian. Si yo dejaba mi trabajo, ¿en qué iba a Claro. vivir? Tenía papá, tenía mamá, tenía hermano, tenía una familia por responder y tenía que seguir trabajando. Pero ahí empecé a descubrir que me estaban pagando por mi tiempo, pero que necesitaba que mi tiempo se valorara lo más que se pudiese. Ajá. Y ahí esa línea ahí empezó a surgir el emprendedor y empecé a delinear un producto que fuese tecnológico, que se pudiese hacer una vez, estaba en mi mente. Recordemos, no era el Internet que hoy conocemos, no era el YouTube que hoy conocemos, donde hablábamos de No, no, no. infoproductos, no, nada No de esas había cosas. inteligencia artificial Nada, tampoco apenas para hacer está, no, software. ¿cuál inteligencia artificial? La inteligencia artificial era Condorito, era, era el libro de Condorito, esa era la inteligencia artificial y Mafalda y ese tipo de cosas, no, nada de esas cosas. Y era la revista Readers, no sé si a ti te gustó, te tocó la revista Readers, que les llega por Pues, suscripción. Y no me habían suena, revistas ¿no? por suscripción, o sea, uno aprendía por suscripción a revistas ciertas habilidades, pero eran revistas por suscripción, yo lo recuerdo. Es que ya han pasado unos años. Y dije, bueno, Sí. creemos software, hagamos un software. Y entonces un amigo me dijo, software. Me dijo, pero es que eso no da plata. O sea, es que, ¿cómo así que es software? ¿A quién le vamos a vender un software? Y yo le dije, no, pues, vea que están llegando. Hay cada vez más computadores. Sí se vendían computadores, pero el software no es lo que hoy conocíamos. Si no había internet, pues menos. Entonces, era otro tipo de En aplicación. Yo dije, pero local, sí, un software en claro, local, todo ¿no? era en ambiente local. Y yo, bueno, si creamos un programa que lo puedan utilizar, empecé con un tema de contabilidad para fincas, después hacia historias clínicas, bueno, cualquier tipo de emprendimiento, porque yo Ya te sabía que había ahí picado la había algo, víbora, la víbora del emprendedor te había picado ya. ya me había picado. Y ahí empecé a hacer la transición. Estaba toda soltero, pero ya todo cambia después de que me caso. Ahora, entonces, vale, ya hemos hablado de tu etapa renacentista, por decirlo así, cuando sales adelante después del terremoto, de tu etapa de empleado a emprendedor y ahora de tu etapa de emprendedor a inversor, ¿no? Entonces, tú todavía sigues siendo un emprendedor, ahora si quieres tocamos un poquito más el tema, pero me gustaría pasar a esta etapa de cuando tú empiezas a descubrir, ¿no? Que la inversión en inmuebles es lo más rentable que hay. ¿Tú coqueteaste con otros tipos de modelos de inversión o tú directamente descubriste que era la inversión inmobiliaria? No, el emprendedor, tú eres emprendedor y el emprendedor es muy inquieto. Yo a pesar de que ya estoy más grandecito, yo sigo siendo muy inquieto. Si usted quiere emprender en algo, apalánquese en una necesidad bien grande. O sea, si usted está Resolver un bien problema. necesito, usted tiene que, sí, claro, cuando uno tiene un problema por resolver, usted es supremamente creativo. Yo le di clase, de una historia muy chévere, yo le di clase a un chico, estaba yo en la universidad, yo le estaba dando informática en la Facultad de Economía en la universidad. Habían un par de chicos escuché el rumor en la universidad de que hubo un concurso de bolsa de valores y que ese par de chicos ya habían ganado un concurso sobre la bolsa. En la Bolsa de Valores de Colombia, un curso de estudiantes, donde los estudiantes participaban con plataformas, en este caso de acceso gratuito, pero con unos recursos ficticios, que les había ido muy bien. Y resultó que eran alumnos míos. Entonces yo empecé a hablar con ellos sobre el tema de bolsa. Entonces ellos me empiezan a explicar las bondades de la inversión. Yo estaba muy joven y yo dije, bueno, esto tiene mucho sentido lo que ellos están diciendo. Y yo le dije, explíquenme. Entonces me empezaron a contar un poco sobre el mundo de las acciones y ahí yo conocí el mercado accionario y me dio por adentrarme en el mundo del mercado accionario, después en el mundo de Forex, del intercambio de divisas, súper interesante, análisis técnico, análisis fundamental, analizar gráficas. Ahí conocí el concepto de trading y me empecé a meter con eso. Porque yo tenía que resolver mi situación y me parecía una manera muy chévere de poner a producir el dinero.
Pero eso para mí fue muy difícil, Cristian. Yo lo intenté juiciosamente, un año largo, juiciosamente levantándome a la hora que abre Asia, las 6 de la mañana, hora Colombia, esperando a que abriera Wall Street, después 8 de la mañana, después qué sucedía con el Banco Central Europeo. Tenía digamos que tenía toda mi estrategia montada, muchos análisis técnicos, mucho Fibonacci, mucha línea de tendencia, mucho soporte, mucha resistencia, todo listo y ¡pum! Perdía plata. Y No perdí. conseguiste ser rentable, ¿no? No, pero ¿por qué si todo lo estoy haciendo según dicen los cánones del análisis técnico? He revisado todas las noticias de la semana, mejor dicho, la tasa de desempleo de Estados Unidos esperada, todo estaba y repetía el proceso y repetía el proceso. Y lo intenté, pero me di cuenta de algo muy importante y era que en ese mercado yo no tenía el control de muy poco. O sea, era un mercado incontrolable. Es como, ahí sí le creo que es ese bull del mercado accionario, es ese toro indomable y que ese toro yo no era capaz de dominarlo y que también me dominaban las emociones. Entonces, fue una experiencia muy buena, aprendí mucho de macroeconomía, Sí. pero después, cuando conocí a mi esposa, empecé a conocer lo que vivía ella en su familia con el tema de las inversiones inmobiliarias. Y vi algo que me pareció sorprendente, como el padre de ella, un campesino sin formación universitaria, creo que con lo básico de la primaria, vivía de rentas, tenía unas rentas. Entonces yo me cuestioné algo tremendo, Cris. Yo dije, si este señor, yo que me la paso estudiando, que quiero hacer una especialización, seguir creciendo, esta persona ha logrado algo que es el sueño de muchos, Claro. incluyendo el mío, vivir de rentas. Y este señor no tiene formación, ni siquiera, es que ni siquiera pasó por el bachillerato. Mm. Entonces comprendí algo que hizo clic en mi vida y es que muchas veces la inversión es el único vehículo donde a uno cualquier persona puede superar inclusive al que tenga mucho conocimiento. O sea, 100%. cuando usted aprende a invertir, usted a la larga no necesita tener muchísimo conocimiento ni muchísima educación. Lo que necesita es un sistema de inversión, algo que sea efectivo, porque comprendí algo fundamental, es que usted puede hacer negocios sin dinero, pero lo que usted no puede hacer es negocios sin conocimiento y sin una estrategia. Entonces, yo dije, este señor, ¿cómo aprendió a hacer negocios sin dinero? Pero sí con una estrategia muy sencilla aplicada a los bienes raíces. Y ahí fue donde dije, estoy perdiendo el tiempo allá en el mercado accionario. O sea, Claro. sí, porque este señor me está demostrando que si yo logro aprender a desarrollar un sistema de inversión como él lo hizo, tal vez en un futuro, si soy paciente, voy a poder vivir también de mis decisiones a partir de la inversión en bienes raíces. Y es ahí cuando ya sale el sistema crece, aunque no le llamases así o lo que sea, pero es así cuando tú ya empiezas a construir un sistema. Al final un sistema es algo que nos da un resultado predecible, ¿no? Y tú lo que querías era conseguir eso, ¿no? Un sistema de inversión que te diera un resultado predecible. Claro, yo lo que quería era encontrar como la vulnerabilidad en el sistema. O sea, ¿dónde podía yo encontrar vulnerabilidades en el sistema donde pudiese yo entrar en esa vulnerabilidad, en esa debilidad del sistema? Y estoy hablando del sistema de inversión inmobiliario. Y dije, realmente, donde está la vulnerabilidad es en la capacidad que pueda tener yo de encontrar oportunidades de inversión donde las otras personas no ponen la vista. O sea, el sistema de inversión, que en ese momento no era un sistema, era simplemente desarrollar una habilidad para poder encontrar oportunidades de inversión en lugares o en situaciones o en particularidades donde generalmente las personas no ponen los ojos. La gente en la inversión inmobiliaria pone los ojos generalmente en lo estético, en la foto, en la vista al mar, en la piscina, en las amenidades, pero no en el problema. Entonces yo empecé a perseguir pequeños problemas y yo dije, si yo empiezo a perseguir pequeños problemas y me voy detrás del problema con la solución, puedo encontrar oportunidades de inversión.
al Mm, mejor precio, y claro. eso fue lo que empecé a desarrollar como una habilidad que después la convertí en un sistema. Vulnerabilidad, problema y solución. O sea, la esencia en realidad es encontrar oportunidades de inversión que básicamente radica en encontrar problemas en esas personas que a lo mejor están vendiendo esa propiedad, ¿no? Claro, existen dentro del sistema como tal. En la medida de los años, pues yo fui depurando ello y dije, bueno, hay problemas y hay motivaciones grandes en las personas, pero también hay particularidades en los inmuebles. Problemas en las personas hay muchos, y ya nos adentramos un poquitico en lo que es el sistema de inversión crece, y es en ese Sí, sí, rastrear esas adentrémonos. motivaciones. Cuéntanos un poquito. O sea, la idea es que se lleven como una mini masterclass de cómo es el sistema de inversión crece para que al final, pues, las personas también vean que si tú lo conseguiste desde abajo, pues ellos también podrían empezar, ¿no? Mira, el sistema está basado en un concepto muy básico, y es que las oportunidades por sí solas tienen ya valor, así tú no las vayas a comprar. Es decir, una oportunidad de inversión tiene valor por sí sola, una vez tú la sabes identificar. Y saber identificar oportunidades de inversión es saber encontrar unos factores muy importantes. Uno, particularidades de los inmuebles. Hay inmuebles que tienen particularidades o situaciones que los hacen muy interesantes y que se pueden transformar en oportunidad de inversión. Voy a hablarlo de una manera muy sencilla. Caso puntual, Cristian Fonseca. Particularidad de una inversión de Cristian Fonseca. Una casa, 9 metros de fachada, ubicada en una zona muy interesante o de muy buena valorización en Tuluá, que es donde está tu familia. Digo, bueno, en 9 metros de fachada, con más de 12 metros de fondo, ahí hay una particularidad en ese inmueble. Mm. ¿Esa particularidad cuál es? Se puede dividir, se puede construir. Entonces esa particularidad hace que la persona inicialmente vea una casa, pero un inversionista ve un edificio Claro. y ve, en vez de una renta, ve 6 rentas. Ahora se Ujú. preguntará, bueno, pero es que yo no tengo el dinero, pero es que el dinero tú no lo tienes que tener. El dinero lo pone otra persona. Entonces el sistema crece y dice, espérate, el apalancamiento no tiene que salir de tu bolsillo. El apalancamiento financiero puede salir del banco, de un tercero, de socios, de un equipo de inversión. Pero lo importante es identificar la oportunidad. Mira que ese es un factor, la particularidad de un inmueble. Uno de los factores importantes en el sistema crece. Otro, problemas o motivaciones específicas de los propietarios. Todos, o sea, uno de los errores típicos que una persona que quiere vivir de las inversiones inmobiliarias es que busca los inmuebles en los portales. O sea, Ujú. en los portales se la pasan horas navegando en portales y enamorados de las fachadas, enamorados de las fotos, enamorados de los renders, enamorados de lo bonito. Y ahí realmente no es donde están las grandes oportunidades. Las grandes oportunidades están en vendedores que tienen alta motivación para salir a vender. Este es otro tip súper importante. Primero, particulares del inmueble. Dos, motivaciones de los vendedores. ¿Qué hace que que ese vendedor realmente necesite vender? ¿Qué problema tiene para que tú como inversionista llegues a resolverlo? Ujú. ¿Con tus recursos o si no con los recursos de otro? Mira lo Claro. importante. Entonces, por eso hablábamos al principio. Tú puedes hacer negocios sin dinero, pero lo que no puedes hacer es negocios sin un sistema de inversión. Claro. Entonces, si resolvemos, primero, tenemos particularidades y ahora tenemos problemas, ahí van dos cápsulas muy potentes del sistema de inversión inmobiliaria Crece para aprender a detectar oportunidades de inversión inmobiliarias. Perfecto. Si fueras a decir en una frase, y ya que hemos sacado aquí que la esencia del sistema crece es como detectar esta oportunidad de inversión, cómo lo podrías tú resumir como en una frase que es un sistema de inversión? Un sistema de inversión, el sistema de inversión realmente consolida unos pasos y unas etapas muy sencillas que tienen como objetivo lograr objetivos y resultados especialmente repetibles y Ujú. escalables. Es decir, el resultado que ofrece un negocio, hay personas que aprenden a hacer negocios, pero que son flor de un día, que siempre hablan y dicen,
No, es que yo logré hacer una inversión muy buena, le logré conseguir tal negocio a tal persona y en ese negocio me gané $10,000. ¿Cuántas veces lo has hecho? No, lo hice una vez y eso se volvió anécdota de todas sus conversaciones, de todas las cenas y de las reuniones de todos los amigos. El negocio que hizo una o dos veces en su vida. Aprendió a hacer un negocio, pero al no tener un sistema, y esa es la diferencia, no tiene un paso a paso que permita garantizar resultados, pero resultados que se puedan volver a repetir. Esa es la clave del sistema. Un sistema es tener un paso a paso organizado y sencillo, Sí. con un resultado predecible que se pueda repetir. Y al repetirse se puede escalar. Esa es Claro. la base, por lo menos, del sistema que hemos denominado el sistema de inversión inmobiliaria Crece. Sí, al fin y al cabo es como el sistema solar, ¿no? O sea, es un sistema repetible y sostenible porque en el momento en el que falle el sistema solar nos vamos todos al garete, ¿no? Entonces, siempre es como, oye, algo que se repite y que pueda ser escalable en este caso, ¿no? Eh, vale, yendo un poquito así como más a tu historia otra vez y sobre todo para romper objeciones de las personas que normalmente no quieren atreverse a invertir en inmuebles, por ejemplo. Y la objeción más importante que yo veo ahí siempre es, oye, no invierto en inmuebles porque es demasiado caro, ¿no? Entonces la gente va y compra acciones o va y hace trading pensando que es una inversión cuando no es una inversión y hace otro tipo de modelo de inversión cuando a lo mejor podría empezar incluso hasta sin dinero, como a lo mejor fue tu caso también, ¿no? Sin Entonces, ¿cómo duda. conectamos tu historia de cómo empezaste tú como inversor y qué recomendaciones? Aquí van dos preguntas, le podemos dar a una persona que a lo mejor quiera invertir, pero su problema sea, oye, no voy a empezar a invertir en inmuebles porque es que necesito mucho dinero para eso, cuando eso no es cierto, ¿o sí? Mira, uno puede empezar en bienes raíces. La gran barrera que siempre tiene la inversión inmobiliaria, de hecho, hasta lo he hablado con mi hijo adolescente, porque mi hijo adolescente yo lo voy llevando también sobre estos temas, sobre esas conversaciones de dinero. Y en estos días le dije yo, mira, tienes que ahorremos para que hagamos una inversión inmobiliaria. Y lo primero que él me dijo, y él solo tiene 15 años, me dijo, pero es que eso cuesta mucho dinero. Porque él Claro. en su imaginario, en lo que ve, pues él ve la casa, él ve locales, él ve fincas, edificaciones grandes y inmediatamente asocia su tamaño con el valor de la inversión. Y me fui con él para el centro y le dije, te voy a mostrar, él tenía que ir donde el barbero. Entonces, cuando estábamos yendo camino al barbero, hay algo que uno va desarrollando, esto yo lo desarrollé desde el terremoto, y es como el ojo. O sea, el Sí. ojo de uno como que se vuelve, como que se entrena. Y eso yo se lo enseño a las personas. Ujú. Entonces yo le digo a las personas, así como le dije a mi hijo, si uno desarrolla una habilidad, que puede ser la habilidad de encontrar oportunidades de inversión, así tú no tengas el dinero, esa habilidad, hijo, es el primer paso hacia la libertad financiera. Porque si Claro. uno desarrolla una habilidad por la cual uno le puedan pagar, uno no se ha dado cuenta, pero él empieza su camino hacia la libertad financiera. Eso para mí fue transformador. Entonces le dije al hijo mío, retomando la historia, salimos donde el barbero y le dije, vamos a pasar por allí porque están vendiendo unos parqueaderos. Me fui con él caminando y le pregunté delante de él, dije, señor, ¿cuánto cuesta un parqueadero de estos? ¿Cuánto lo están ofreciendo? Él me dijo la cifra. Entonces, cuando él me dijo la cifra, el objetivo mío era que él entendiera que la inversión inmobiliaria no es una casa, no es un edificio, no es una finca, no es un chalet. La inversión inmobiliaria puede ser un pequeño parqueadero. Cuando él escuchó la cifra, yo le dije, mira que esa cifra es pequeña. ¿Qué te parece si en Ujú. un futuro compramos un parqueadero entre los dos, tú y yo como socios? Con lo que tú estás ahorrando de las mesadas, porque yo estoy haciendo que él haga interés compuesto. Sí. Sí, interés compuesto. Entonces, a él ya cuando le bajé el perfil de la inversión, y esta sería la recomendación a las personas, hay inversiones de todo tipo en el mercado inmobiliario. Dejen de pensar en la casa soñada, en la finca soñada. Empezar en la inversión es tomar una decisión estratégica de identificar un activo y una oportunidad que sea real, que sea rentable, y ese camino de entrada es muy valioso. Y si no tienes los recursos, realmente esos recursos pueden provenir de un tercero, no tienen que salir de tu bolsillo. Y ahí viene el concepto del apalancamiento.
aquí la figura del apalancamiento toma alto valor. Identifiquen oportunidades, pero ante todo aprendan un sistema. La primera inversión que tiene que hacer una persona que se meta en el mundo de los bienes raíces, en el mundo del marketing digital, que es tu negocio, es aprender. Si no se aprende y no se conoce, pues va a ser muy difícil lograr resultados. O sea, la primera inversión en sí mismo, en conocimiento. Definitivamente, definitivamente. Y Sí, hágalo con sus hijos, los que son casados. Háblele a sus hijos de dinero, no les dé temor. Explíquenle, porque eso no se lo van a explicar en el colegio. Ese es el gran problema del sistema actual, del sistema donde vivimos en Latinoamérica. Yo creo que en gran parte del mundo es que en la educación que los chicos reciben, la que yo recibí, tal vez la que recibiste tú, a uno nadie le habla de esto. Ni, sí. ni siquiera el papá. Hay veces uno los ve como un tabú hablarle y realmente hasta a mí que me gusta usted, me cuesta, pero lo tengo que hacer y yo sé que él lo agradece. Entonces, primero, aprender. Invierte en ti y aprende a descubrir oportunidades en cualquier negocio, Claro, y es inmobiliario, curioso. marketing, el que sea. Es curioso porque, a ver, yo no tengo nada en contra de la educación tradicional, pero realmente la educación tradicional esto no te lo enseñan. Entonces, uno no llega a entender por qué algo tan importante como es la razón por la cual uno entra al sistema educativo, que es para luego introducirse en un sistema laboral, ¿no? No te enseñan sobre dinero. Entonces, ¿qué opinión tienes tú acerca de esto? Me gustaría escucharla. Has tocado un punto. Mira, yo trabajé en universidad durante muchos años y ahora cuando decidí después de también, de haber quedado por fuera muchos años dedicándome ya al emprendimiento y al tema de la inversión y a mis proyectos, una de las grandes críticas que yo le hice siempre al sistema educativo tradicional es el enfoque, porque estamos formando sin los elementos fundamentales que puede hacer que la sociedad pueda llegar a funcionar. Y cuando a nosotros en el colegio no le hablamos a los chicos sobre qué es el dinero, qué es una deuda. Es que imagínate esto, ¿cierto? Ujú. Los chicos en el colegio ni siquiera saben para qué sirve un cajero electrónico. Yo recuerdo cuando mi hijo, una vez, volvemos al tema de la familia, es que el tema de la familia es fundamental, y él una vez me cuestionó, estaba muy chiquillo, tenía como 6 años, él me pidió algo, y entonces yo le respondí, para no dárselo todo, le dije, no, mira, es que no tengo dinero en este momento. Entonces mira lo que me dijo mi niño, paremos allí a ese cajoncito donde a ti te entregan plata. Ahí hay dinero, saca la plata de ahí. ¿Cómo así? Ahí hay plata, sácala. Y con eso me compras lo que yo te estoy pidiendo. Entonces yo Claro. dije, yo dije, Dios mío, este chico, claro, no sabe ni siquiera de dónde viene el dinero. Y en Ajá. el colegio los chicos no saben ni siquiera, ellos saben que viene el trabajo de sus padres, pero tampoco saben qué es una deuda buena, qué es una deuda mala. No saben los conceptos básicos y fundamentales del flujo del dinero. Esto, el sistema educativo tradicional, ahí es donde tiene profundos vacíos y está formando personas sin conciencia. Ujú. Y ahí hay un vacío tremendo, tremendo, donde ni siquiera en la universidad hay clases dedicadas, en muchos casos, al emprendimiento y a las finanzas personales. Si una persona, o sea, si todos necesitamos dinero para vivir, lo Ujú. básico es que a un chico en el colegio le explicaran lo básico sobre finanzas personales, es decir, mira, el ahorro es esto, el interés compuesto te permite escalar de esta manera, un emprendimiento o un negocio funciona a partir de ingresos y de gastos. Controla tus gastos, vive por debajo de tus posibilidades, mira los riesgos de las tarjetas de crédito. Bueno, cositas que pueden funcionar y que le servirían tanto a las personas para que no cometan tantos errores y que cuando lleguen a una etapa productiva, por lo menos no aprendan de errores que generalmente son muy costosos, Cristian. A mí me costaron mucho mis errores, mucho, porque yo fui muy ignorante. Yo tengo mucho por aprender, pero mi querido Cristian, los errores que yo cometí, yo no sé ni cómo estoy acá, sinceramente, porque yo cometí muchísimos errores porque no estaba ni formado ni entendido para esto.
Sí, ahí coincidimos totalmente, ¿no? Yo también he cometido muchos errores y gracias a esos errores es que al final decidí emprender, ¿no? Porque te das cuenta de muchas cosas. Pero bueno, aquí estamos es con tu historia y ya que estamos tocando este tema de la educación, quería tocar un tema relacionado también con la educación y es, bueno, la forma en cómo nosotros nos conocimos, ¿no? Al final tú Mm. estás en mi agencia, somos, vamos a decirlo así de alguna manera, socios también en un proyecto y llegaste porque tenías como, no me gustaría llamarle necesidad, pero yo creo que al final es algo que uno siente dentro, ¿no? Pero esa necesidad de compartir con el mundo ese conocimiento que tú tienes, más allá de que tú ya hayas logrado tus metas o lo que sea, a nivel personal, luego uno tiene unas metas como un poquito más aspiracionales, me gusta llamarle a mí, ¿no? Cuando uno tiene como esa necesidad de compartir ese conocimiento, que al final es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Ayudar a otras personas a que su voz se escuche, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que querías emprender en el mundo digital y compartiendo tu conocimiento? ¿Y cómo fue que eso como que empezó a surgir en ti? Como tú sabes, y yo mantengo muy agradecido contigo, con el equipo, con Cristian Vega, con Cristian Fonseca, porque yo fui y soy, considero, muy, muy análogo en todas mis operaciones. Y cuando yo conocí el tema de, del Grow Partner, del marketing digital, esto hizo clic en mí en una charla que yo tuve una vez con mi hermano. Estábamos con mi hermano conversando, con mi hermano menor, el del terremoto. Él ya también es profesional, él también le gusta el mundo de la inversión, muy, muy, muy trabajador el hombre. Y una vez le estaba yo explicando cómo identificar algunas oportunidades de inversión. Entonces él me dijo una frase que esa frase siempre se la voy a agradecer a él. Después la vi en un libro de Tony Robbins, yo creo que la sacó de allá. Pero yo le doy crédito a mi hermano. La frase no es del que la escribe, sino del que la dice. Claro. Entonces, él me dijo, Andrés, comparta todo lo que usted sabe, porque cuando usted comparte, eso es abundancia. Eso es abundancia. Ujú. Comparta, explique. Y usted lo hizo durante muchos años, de pronto, ¿por qué no lo vuelve a hacer? Explíquenle. Y yo dije, hombre, sí, es lo que me está diciendo. Tal vez vuelvo a la educación. Después de varios años voy a volver a la educación, pero en otro entorno. Pero ¿cómo hago? Esto ya no es el mundo, esto ya no es el mundo post-terremoto, esto ya es un mundo de YouTube, de redes sociales. Digo, para yo compartir esto tengo que buscar a alguien que me apoye, porque yo con esto no puedo. Yo no tenía Instagram. Imagínate, yo con 50 años y sin Instagram. Es que imagínate, pues, lo complicado para una persona. Yo tenía que estar muy bien apoyado y gracias a Dios aparecieron ustedes, porque yo tenía que estar muy bien apoyado. Yo tenía 50 años sin Facebook, sin TikTok y sin Instagram, únicamente con WhatsApp. Y Ajá. eso, entonces a mí el que me quería ubicar me tiene que llamar. Pero no Me- había sido necesario hasta entonces. no, yo no lo sentía necesario porque pues la ventaja de las inversiones en bienes raíces, otra de las grandes bondades es que realmente no ha sido tan, o sea, yo me apoyo mucho en la tecnología para analizar una oportunidad de inversión en un Excel, analizo portales inmobiliarios para precios de compra, precios de venta, todo eso, pues yo lo enseño en mi sistema, pero eso lo puede hacer cualquiera. De hecho, la IA, ni siquiera la inteligencia artificial ha estado pegando tan duro en el mundo de las inversiones en bienes raíces porque todavía sigue siendo muy humano el contacto que se requiere para la inversión en bienes raíces. Ujú. Pero pues la IA seguramente va a apoyar y yo estoy buscando la manera de que la IA haga este proceso más sencillo, pero cuando yo me veía tan análogo, tan dinosaurio, y apareciste tú en este cuento y me dices, ven que te puedo mostrar un camino de cómo ese conocimiento que tú le quieres presentar a muchas personas, donde yo quiero ayudar a muchas personas a que aprendan a realizar sus primeras inversiones rentables en bienes raíces, y me mostraste ese camino y yo dije, bueno, es por acá, esto tiene sentido. Y tiene sentido, pero necesitaba un equipo de apoyo, eso yo no lo podía hacer solo, realmente no lo podía hacer. Tenía claro lo que quería hacer, tengo claro lo que quería hacer y lo que quiero hacer, pero ese equipo de trabajo, donde ya la agencia entra y articula lo que vos tienes en mente, se volvió fundamental para que, en mi caso, que quiero ser un guía en estos temas sobre inversión en bienes raíces, para cualquier persona, requirió de ese apoyo estratégico de la agencia, y ahí ustedes jugaron un camino fundamental en ayudarme a trazar el camino porque estaba perdido.
no tenía ni idea por dónde. Estaba bloqueado, sí. No, yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo ¿Y hacerlo. cómo? Y bueno, y aquí ya vamos y creo que está tomando mucho sentido todo lo que hemos hecho. Sí, a punto de salir, a punto de salir. Por aquí abajo dejaremos también enlaces y demás para que van a ver el proyecto, que es muy interesante. Pero vamos a seguir aquí un poquito con todas esas barreras que te encontraste, ¿no? Porque tampoco ha sido tan sencillo, ¿no? Obviamente nosotros como agencia hacemos nuestra parte, pero por más de que nosotros hagamos nuestra parte, tú tienes que hacer la tuya, porque al fin y al cabo es una marca personal, te tienes que exponer y todo este tipo de cosas. Ese miedo a las cámaras, que suele ser como lo primero y que nos bloqueamos y todo eso, ¿cómo lo llevas esa parte? Cuéntame un poquito. Uy, Cristian, eso para mí fue muy difícil. Eso fue para mí muy difícil porque es que, como te digo, un hombre que no tiene Instagram, que no tiene TikTok, que no tiene Facebook, que no publica nada en su estado, que nada de lifestyle en ningún lado, pues para mí las cámaras fueron un reto, pero ahí el acompañamiento del equipo, el acompañamiento de todos ustedes, de Cristian Vega, el tuyo, fue muy importante porque el ayudarme a convertir la idea, es decir, yo sé que hay que trabajar bastante, pero lo logré romper haciendo unos primeros ensayos, grabándome, utilizando guiones, me sirvieron mucho los guiones porque uno no sabe ni qué decir. Yo sé Ujú. lo que quiero decir, pero no sabía cómo empezarlo. Pero yo diría que lo de la cámara ha sido hasta un aprendizaje chévere. Ha sido un aprendizaje. Sí, Todavía me cuesta, pero lo hago. Como la cámara, quiero decir muchas cosas, hay veces no las digo, pero el tener unos guiones y el tener como una estrategia de comunicación, este es el punto, la estrategia de comunicación. claro. Ha sido fundamental. Tener una estrategia detrás de ello, eso ha sido muy importante. El saber cuál es el punto que sigue, ¿no? Al final yo creo que termina siendo eso. Sin Pero bueno, duda. hay una cosa aquí como muy interesante que yo detecté y es como la razón por la cual tú ves que hay una oportunidad en este mercado del mundo digital y es cuando creas un proyecto muy bonito con tu familia que es del canal de YouTube, empieza a ir bien y has tenido como una victoria temprana. Entonces, claro, esa victoria temprana a ti de alguna manera te saltó alguna alarma por ahí, dijo, oye, por aquí es, ¿no? Claro. Cuéntame un poquito acerca de eso porque yo creo que eso puede ser interesante No, también. tocaste el punto. Mira, eso fue hace un año, un poquito más de un año, y todo inició allí. Mis hijos adolescentes, todos pegados de sus teléfonos celulares, mi esposa también, yo también. A mí siempre me gusta mucho YouTube. Digamos que es la única red social que sí frecuentaba, pero más como consumidor de contenido. Me ha gustado mucho YouTube y me gusta YouTube. Y viéndolos a todos ahí reunidos y con esa preocupación de padre, empecé yo a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para lograr que mis hijos, o sea, que estábamos bajo la misma casa, pero todos con sus dispositivos tecnológicos conectados, en pocas palabras, todos bajo la misma carpa de circo, pero todos viendo un espectáculo distinto? ¿Cierto? Mi hijo Sí, viendo youtubers, mi hija viendo también siguiendo también otras personas en sus redes sociales, mi esposa también viendo por ahí un documental, yo por ahí viendo otro. Yo le dije, bueno, una noche le dije a mi esposa, que ha sido parte fundamental en todo esto, le dije, mira, ¿qué vamos a hacer con este tema? Este tema nos está sobrepasando, nos está sobrepasando. Algo tenemos que hacer. Entonces yo empecé a pensar y empecé a meterme a YouTube y empecé a mirar y que el concepto de comunidad y que el concepto de la creación de contenido. Y una noche le dije yo a mi esposa, le dije, después de pensarlo durante varios días, dije, oiga, ¿qué te parece si, no, oiga, no, porque la tengo que tutear. Oye, ah, sí. oye, corazón, ¿qué te parece si creamos un canal de YouTube? Le dije yo, Mm. un canal para la familia. Y entonces mi esposa abrió los ojos de este tamaño y me dijo, ¿cómo? Pero si nosotros de eso no sabemos nada. Y yo le dije, pues yo no sé nada, pero puedo aprender. Y tal vez a mis hijos les llame la atención esta idea. Entonces ella, como me apoya en muchas cosas, me dijo, pues hagámosle, pues no perdemos nada, intentémoslo. Entonces una vez en una comida,
pero pues a la hora, perdón, no en una cena, a la hora del almuerzo, estamos sentados en el comedor, les coloqué yo a ellos un video estos llaman videos de pizarra blanca, de una manito, de esas manitos que van dibujando, ¿cierto? Sí. Entonces yo seleccioné un video y les coloqué ese video a todos en el comedor. Y les dije, ¿qué opinan de ese video? ¿Les gusta ese video? Entonces mi hija pequeña lo vio y ella sintió y dijo, ve, sí, chévere. Mi hijo empezó a mirarlo y me dijo, ah, sí, yo he visto ese tipo de videos de pizarra. Entonces en ese momento les dije, ¿y a ustedes qué les parece si hacemos un canal de ese tipo de videos? Un canal de YouTube. Y entonces pegaron el grito en el cielo. Y yo, no, mi papá se enloqueció, ¿usted qué va a salir a decir? Qué pena, qué vergüenza. Y yo le dije, no, 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 yo no voy a salir en cámaras. Hagamos videos así, de ese estilo, de pizarra. Y creemos contenido de temas que a ustedes les guste. El primer video lo hice yo. Y lo publiqué, recuerdo, en octubre, noviembre del año pasado. Y se los mostré. Íbamos a salir de vacaciones. Días antes de salir a vacaciones, creé ese video y subí un short. Y lo puse allí. Y eso, no recuerdo una frase de Daniel Felipe Medina, que también ha sido uno de mis mentores en esto. Digo, cuando uno Sí. crea el primer video, a uno le cambia la vida. El primer video de YouTube. Yo no lo hice Sí. ni para redes, ni para Instagram, ni para TikTok, no, lo hice para que mis hijos se motivaran. Y sí, sí fue transformador. Ese primer video fue transformador, todo empezó a cambiar. Entonces mis hijos empezaron a crear también, yo los empecé a impulsar, mi esposa empezó a guionizar videos. Es que mi esposa guionizando videos, por Dios. Sí. Le enseñé a utilizar un poquitico ChatGPT y entonces empezaba a hacer los guiones porque yo no tenía tiempo, se los pasaba a mis hijos y empezamos a crear un canal y nos mordió la víbora, como tú dices, nos picó la víbora. Y te cuento, esta pues también es novedad. Mi hijo ya en este momento tiene su propio canal de YouTube. Mi hijo tiene 15 Wow. años y ya tiene un canal con un poquito más de 1000 suscriptores. Le puso, me ha estado siguiendo los pasos. Ahí va mi muchacho y yo voy con esto. Mi hija nos va viendo ahí por los laditos, esperemos ella va encontrando y yo ya empecé y todo esto nació de esa problemática familiar, cómo encontrar la manera de integrar a la familia y encontramos en la tecnología un punto de encuentro muy chévere. A mí no sabes lo que me alegra hablar con mi hijo sobre funnel de ventas y yo le explico, pues le explico lo que he aprendido contigo, pero ya Claro. tenemos un diálogo común. Tengo un diálogo común con él cuando le digo por qué ese short puede tener un título diferente. Entonces él ya siente que estoy hablándole de las cosas que a él le interesan. Claro. Cristian, Hay una conexión. Eso tiene mucho valor, hermano. Tiene Eso mucho vale toda valor a la nivel plata familiar. del mundo. Eso vale Pues mucho. sí. No hablar con un hijo adolescente de los temas que a él le gustan y que a uno le gustan, la mamá también entendiendo un poco de lo que estamos hablando, nos logramos conectar. ¿Siguen pegados de sus teléfonos? Pues claro, ¿quién los va a despegar? Pero ya me están creando contenido. Ya Claro. pasaron a una etapa distinta. Bueno, te interrumpo este episodio para decirte que si tú eres una persona que sueña o le encantaría vivir de su conocimiento, pasión o experiencia, en la parte de abajo te voy a dejar un enlace para que entres a nuestra comunidad donde precisamente hay ese tipo de emprendedores, personas que quieren vender su conocimiento, quieren obviamente ganar dinero con ello, pero sobre todo quieren contribuir muchísimo a otros gracias a que obviamente tienen un conocimiento que se puede vender uno a muchos. Entonces nada, si te interesa esto, lo único que tienes que hacer es clic en el enlace que te vas a encontrar en la parte de abajo una vez termine este episodio, por supuesto, y te veo por allí por la comunidad. Por cierto, esta comunidad es completamente gratuita, así que nada, lo único que tienes que hacer es clic aquí en la parte de abajo y te veo dentro. Vamos Sí, a ver eso totalmente cuando distinta avance. porque no es lo mismo estar desde el consumidor, que está simplemente consumiendo, que del creador, que a partir de ahí puede salir un negocio, una marca personal y más ahora en estos tiempos, ¿no? Yo le dije a él y le dije, hijo, aprende una habilidad. Ya está aprendiendo a editar videos con CapCut. Ya está aprendiendo. Y yo le dije, aprende una habilidad. Yo puedo faltar en la vida en cualquier momento. Mira el terremoto, mira la Claro, pandemia. Es que tú eres sobreviviente de una pandemia, yo también. He sobrevivido a un claro. terremoto, a una pandemia y a 15 gobiernos pésimos, malos y a un sistema. Somos sobrevivientes en Latinoamérica de todos estos bandidos que están en los gobiernos. Entonces, Claro. yo parto en cualquier momento, desarrolla una habilidad, ya desarrolló una habilidad. Yo le dije, con esa habilidad de edición de videos ya te puedes ganar la vida. Con eso ya te puedes ganar la vida. Y ese es el primer camino hacia poder vivir de sus decisiones. Ese momento fue Perfecto. transformador. Interesante. Sí, ahí quería que lo comentaras un poquito porque tú me lo has comentado alguna vez y yo he podido notar que es algo diferente y que probablemente esto le pueda ayudar también a otras personas que estén en tu situación.
y que, oye, vamos a ver cómo podemos conectar a la familia, en lugar de que cada uno esté mirando para un lado, vamos a mirar todos para adentro y a crear un proyecto también en común, ¿por qué no? Yo Entonces, decidí claro, sí, algo que es muy importante y es, o me pego al, o me conecto con ellos a su entorno y a su ecosistema digital, e intento que ellos hablen conmigo un idioma común, o me sigo peleando con las redes sociales y me sigo peleando con Instagram y sigo rajando de TikTok y sigo rajando de todo lo malo de las redes sociales. Y lo único que iba a lograr con eso, Cristian, era generar ¿qué? Distancia. claro. Ellos me iban a seguir viendo que yo iba por allá con mi esposa y que ellos iban por acá en otro mundo digital. Y ahora lo que hemos logrado es cerrar esa brecha y pegarnos un poquito más y encontrar unos objetivos comunes. Eso fue No, y lo además que que realmente estás sucedió. haciendo lo que depende de ti realmente, porque una cosa es ser una persona reactiva y es estar reaccionando y quejándose por todo lo que no depende de ti, y otra cosa es ser una persona, en este caso, proactiva, que ha dicho, oye, ¿qué es lo que depende de mí? Yo no puedo cambiar las redes sociales, yo no puedo cambiar todo esto, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es algo que dependa de mí para unir la familia, para tener un propósito en común y bueno, pues yo creo que pues ha sido una cosa muy interesante que ha pasado en tu caso en concreto, pero que probablemente también le pueda estar pasando a muchos más, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y esto que hemos hablado en este podcast, realmente yo no lo había contado antes. Mm. Lo ha contado esporádicamente, pero es bueno que las personas también conozcan esas experiencias de vida, de ahí puedan rescatar cosas que les puedan servir, otras no les servirán, unos compartirán lo que estamos hablando, otros no, y todo es respetable. Mm, Sí, Pero, pero cuando los caminos de comunicación con los hijos se vuelven cada vez más complejos, intentar encontrar vías de encuentro común a mí me ha servido bastante, y en este momento he intentado que la tecnología sea como un aliado para todos en vez de un contradictor. claro. Otra cosa que quería preguntar acerca del proyecto que tú tienes es, tú al fin y al cabo has ayudado a otras personas también en su camino de la inversión, ¿no? Yo me incluyo entre ellos. También tienes algunas entrevistas en tu canal de YouTube en donde has conversado también con personas a las cuales has apoyado y demás. ¿Qué te hace sentir el ayudar a otras personas y el ver cómo, oye, la vida de esa persona puede ser que la estés cambiando gracias a que le estás compartiendo ese conocimiento? ¿Qué te hace sentir eso realmente? Es de las cosas más satisfactorias que hay, Cristian. La gente creerá que detrás de todas estas cosas siempre hay como que un propósito económico muchas veces no. Yo cuando le dije a tu equipo, a, a ti, a Cristian Vega, es una persona muy importante dentro de este proyecto también, que, tal vez cuando me conociste, yo dije, yo lo que realmente quiero es ayudar a muchas personas a que puedan transformar su realidad financiera a través de la inversión en bienes raíces. O sea, que muchas personas puedan entender que es un camino viable, que es un camino de unos pasos sencillos, que no son pasos tan complejos, pero que tienen un factor determinante y es el poder del propósito. Claro, Y ese es el factor que marca la diferencia. Cuando una persona puede desarrollar a través de la inversión en bienes raíces, inclusive de la inversión en sí mismo, un propósito fuerte, eso es de un poder transformador increíble, se lo digo por mi experiencia y por las experiencias de otros inversores de a pie que he visto que desde unas bases muy simples y muy sólidas han logrado transformar su realidad. sí. Mira, yo he visto casos tan bonitos. Vea, yo te voy a poner, ese no ha salido en el podcast, hasta yo no sé si sacarlo al muchacho, un muchacho venezolano, ese muchacho es el barbero mío, es un pelado. Y ese Ujú. pelado ha hecho 2 inversiones inmobiliarias. Un muchacho que llega prácticamente exiliado de Venezuela, sin un peso en el bolsillo. Y Ujú. el hombre ya tiene dos pequeñas inversiones acá en Colombia. No son las inversiones que yo recomendaría. Él ha comprado 2 inversiones muy complejas y de alto riesgo, pero su propósito se lo trajo desde ahí. Entonces me decía, yo eso lo vi de mi papá en Venezuela con una finca, yo entendí el poder que es tener tierra. O sea, la tierra es algo maravilloso, tiene un poder transformador impresionante, y ese muchacho haciendo un pelado, hombre, no, esto es una cosa. Entonces, cuando uno explica ese tipo de cosas, Cristian,
uno siente que está ayudando a que las personas mejoren, y ese es el factor transformador que tú me dices del poder de la educación. Entonces, cuando creamos este taller gratuito, ese taller gratuito realmente lo que busca es que las personas aprendan, que aprendan Mm. algo, que aprendan la base y que se apalanquen Háblanos mucho. un poquito del taller, cuál es la visión que tienes, porque yo creo que hemos trabajado bastante en él y merece la pena que tenga su espacio también. Sí, el taller es el taller de inversión inmobiliaria Crece. Es un taller gratuito, de acceso 100% gratuito. Lo creamos contigo, con el equipo de trabajo, buscando que muchas personas puedan acceder a un conocimiento fundamental y puedan dar sus primeros pasos en la inversión inmobiliaria desde la óptica de la identificación de oportunidades de inversión. Ese taller, yo creo que si de pronto en los subtítulos aparecerá la ruta para que puedan acceder, no tiene ningún costo. Y es el taller que a mí me hubiera gustado recibir hace 15, 20 años cuando yo empecé en este mundo de la inversión inmobiliaria, que me hubieran despejado esas primeras dudas, porque no lo creas, no es fácil conseguir que las personas que realmente tienen resultados en la inversión en bienes raíces estén contando cómo lo hacen. Son personas muy discretas. El inversionista real, el que yo conozco, a mí no me gusta mencionar esta palabra, pero la tengo que decir, el millonario que yo conozco en bienes raíces no es el millonario del Lamborghini, ni de la playa, ni de Malibú. Ese no es ese tipo de personas. Personas súper discretas, muy discretas en lo que hacen, muy paso a paso, muy pacientes. Tal vez hasta personas que están viendo este podcast las conocerán. Miren en su entorno y verá que don Julio, que logró comprarse 2 casitas, que la señora que tiene por allí que vive de rentas. Ese tipo de inversionistas son los que yo conozco, que han logrado cosas muy grandes, y en el taller lo que hemos procurado hacer es que las personas conozcan esos pasos iniciales para poder entrar con ojos de inversionistas en el mundo de la inversión y que puedan encontrar oportunidades realmente estratégicas. Eso está en el taller de inversión inmobiliaria Crece. A mí me parece una iniciativa muy bonita, eh, gratis, no tiene ningún costo, ahí no hay ningún propósito distinto a que la gente aprenda, y en eso estamos enfocados desde hace ya varios meses contigo, con mi familia, y yo le he sacado el tiempo a esta iniciativa que espero pueda ayudar a transformar la realidad de muchas personas a través de la inversión en bienes raíces, desmitificando la inversión, democratizando los conceptos de la inversión inmobiliaria. Cristian, Mm. que esto sea como más Asequible para todo el abierto. mundo. Mm. Sí, esto obviamente pues, tiene complejidades. ¿Qué negocio no tiene complejidades? La gente a veces se confunde, no, es que yo quiero el negocio milagroso, pues allá no lo van a encontrar, en mí tampoco, en Cristian Fonseca menos. Esto no No, funciona así, esto esto no es funciona así. emprendimiento y con Claro. paciencia. Sí, y bueno, a ver, hay una función lógica de todo esto. También es verdad que la formación que tú tienes es una formación gratuita y obviamente todo el valor que tú aportas y puedes llegar a aportarle a una persona también de manera paga en un futuro, que ya estamos trabajando en ello también, está ahí también esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando tú estás ayudando a alguien, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo mucho conocimiento, ellos están apalancando en eso, ¿no? Entonces, lo ideal es que empiecen por esa parte gratuita, ¿no? Pero nosotros también al final lo que queremos con este tipo de proyectos no es solamente, oye, la parte financiera que podemos llegar a obtener, que también es importante, sino también como que sea visible, ¿no? Que sea visible tu voz. Y por eso nos conectamos con muy pocos proyectos. Nos conectamos con proyectos con los cuales nosotros veamos que tengan un verdadero propósito detrás y en este caso Sistema Crece lo tiene, ¿no? Entonces, A mí me nada. parece que una de las grandes fortalezas de trabajar con el equipo tuyo es, uno, la visión estratégica. Dos, el entendimiento de este ecosistema digital. Ustedes tienen un entendimiento muy bueno, muy claro sobre cómo funciona, cómo opera y cómo se le puede agregar valor a la oferta de personas que tienen. Yo pensé que yo no sabía casi nada, realmente, y todavía lo siento. O sea, ustedes lo llamaron el síndrome del impostor, y Sí, yo creo que es cuando uno cree que no sabe nada y uno dice, pues, ¿qué le voy a decir a la gente? Entonces, claro. cuando ustedes me pasaron eso de la historia del héroe, yo empecé a escribirlo. Ujú. Me senté yo después con mi esposa y yo le decía, oiga, nosotros como que hemos aprendido de tantas cosas en estos 20 años, hemos tenido vivencias en esto, en remates,
en lotes, en sucesiones, mira el problema que tuvimos. No, mira que sí sabemos, a esto hay que ponerle un orden. Entonces, ese acompañamiento que ustedes hacen, esa comunicación estratégica, esa labor tan estratega que hacen, pero también el entendimiento del mercado y me han entendido cuando he tenido problemas. Yo he tenido Mm. problemas de fondo y ustedes han sido mis confidentes también en muchas cosas, se vuelven hasta amigos en esto, de verdad, y Claro. muchas gracias a ustedes y a todo el equipo, a Cristian Vega, obviamente también, que está también por ahí detrás, a todos ustedes en la agencia tiene un factor humano muy, muy, muy bueno. Yo creo que a una persona como yo, que venía desde 000, como les expliqué, para mí el enfoque que ustedes han tenido estratégico ha sido fundamental y yo creo que vamos a tener unos resultados muy interesantes con la ayuda de Sí. ustedes y con la ayuda de Dios. Sin duda. Andrés, ¿qué lecciones, ya casi vamos a terminar, qué lección o qué le dirías tú a una persona, vamos a llamarle un abogado, una persona que entienda sobre fiscalidad, una persona que a lo mejor quiera compartir también su mensaje, que vea que por aquí hay una vía de negocio, ¿por qué no también, no? Cómo llegar a más Total. clientes y todo esto. ¿Qué le dirías tú a esa persona que a lo mejor se lo está pensando todavía porque a lo mejor es el tú de hace un par de años atrás, que decía, oye, yo tengo conocimiento en algo, pero como que no me creo tan experto como para salir ahí. ¿Quién soy yo? ¿No? El síndrome del impostor dice eso. ¿Quién soy yo para salir ahí a hablar o a dar lecciones de qué? ¿No? ¿Qué le dirías tú a esta persona? Mira, yo creo que para cualquier negocio de servicios, llámese como se llame, un tributario, mira unas cosas tan fundamentales, tan básicas como estas. Las personas cuando yo hablo de inversión inmobiliaria siempre tienen algunas dudas tributarias y ahí nos vamos a apoyar en la IA para eso, pero donde los tributarios enfocaran, bajaran un poquitico más a tierra, tributarios, abogados, médicos, bajaran a tierra un poco los conceptos y los llevaran a una masa donde nosotros los de a pie pudiésemos entenderla y aportaran información de valor, podrían crear comunidades muy, muy fuertes alrededor de sus negocios, donde se apalancaran en estrategias como las que vos tienes, de crear contenido de valor para que muchas personas, ustedes pueden, uno cuando está en un cierto nivel profesional, cree que sabe muchas cosas, pero se le dificulta, por ejemplo, a los tecnológicos, se nos dificulta bajar a tierra muchos conceptos y ahí es donde ustedes juegan un papel importantísimo. El mensaje es que no le tengan temor. Si yo lo pude después de 50 años, yo ya veterano, con familia, ¿cierto? Con un poco Sin Instagram. sí, sin Instagram, sin nada, sin Facebook. Si yo lo pude, puede hacerlo cualquiera. Puede hacerlo cualquiera, con mis temores, con mis dudas, con mis limitaciones para comunicar, con muchas cosas que las tengo y estoy intentando mejorarlas. Creo que puedo hacerlo, ustedes lo podrían hacer. Y creo que el sector de servicios, sin excluir obviamente al sector, digamos que al sector real, a los que hacen transformación de materia prima, pero en este enfoque, el sector de servicios tan amplio, tiene una cabida muy grande en el enfoque, por ejemplo, que Cristian, que su agencia y que todo lo que está alrededor de este ecosistema digital puede ofrecer para lograr potenciar y hacer escalar sus negocios, porque un sector de servicios que no esté apalancado en este momento en marketing digital lo veo muy difícil Sí. que pueda avanzar. Para mí va a ser muy Fíjate difícil. que, fíjate que algo curioso que yo conocí ahora que estuve en Estados Unidos es una persona que es un realtor y él hace cursos de cómo comprar tu primera vivienda y luego, como es un realtor y vende casas, le vende la casa. Entonces, fíjate cómo está empezando por enseñar a las personas a cómo comprar su primera vivienda y luego yo, que tengo un portafolio de casas, te vendo la casa. Pero te estoy enseñando de manera honesta cómo puedes comprar una Claro, casa. Cómpramela a mí o a otro, pero buenísimo. yo tengo, ¿eh? Mira, mis amigos de las agencias inmobiliarias, yo quiero mucho a mis agentes inmobiliarios y a los de las agencias inmobiliarias, pero yo tengo hay veces pues diferencias conceptuales con ellos. De hecho, hasta me gustaría mentorizarlos, porque ellos como que no están en el enfoque, tal vez por su día a día, por su situación, por lo que sea. Los agentes inmobiliarios aquí en este mundo digital tienen muchas oportunidades, pero se dedican es a publicar fotos de casas.
Sí. Publican y publican fotos de casas, pero realmente lo que yo les invito a que comuniquen son experiencias. Un agente inmobiliario, yo siempre discuto con ellos porque cuando yo tengo la primera charla con un agente inmobiliario, siempre yo les digo, mira, estoy buscando una propiedad para inversión. Y la primera pregunta que ellos hacen, en un 95% de las veces, es, y dime qué presupuesto tienes. Mira la pregunta que ellos hacen. Ya están, de una están ahorcando el ganso. O sea, Claro. ¿tú cuánta plata tienes para invertir? Cuando la primera pregunta yo les digo a ellos es, ¿para qué quieres invertir? Esa debería ser la primera pregunta. Pero ellos Ujú. siempre se enfocan en ese el presupuesto. Y si aprendieran un poquitico sobre esto, como yo lo he venido aprendiendo, tal vez entrarían a preguntarle más a las personas y a crear contenido de valor para que esos compradores aprendieran a comprar bien. Y si a mí un agente inmobiliario, como el caso que tú me acabas de decir, me enseña cómo puedo comprar bien, pues ¿a quién voy a acudir el Claro. día que necesite comprar? Pues a esa persona que me enseñó a comprar bien. Y lo voy a tener siempre ahí en mi stock para comprar, para volver a vender, para alquilar y se abre toda una cadena de valor muy interesante alrededor del aprendizaje a partir Sí. del contenido de valor. De Entonces, crear una comunidad, de crear una comunidad, porque al fin y al cabo esta persona lo que ha hecho es crear una comunidad, que es lo que estamos haciendo contigo también. Y aquí iría esta pregunta también, ya va un poquito más con visión de futuro. ¿Cómo imaginas, Andrés, tú, esta comunidad que estás creando ahora de inversionistas de aquí a unos 5 años? yo tengo una aspiración muy grande y es poderle ayudar a muchas personas en Latinoamérica. Quisiera una comunidad con miles de personas que hayan realizado el taller de inversión inmobiliaria Crece, que hayan certificado allí sus conocimientos, que hayan dado sus primeros pasos y que hayan podido empezar a transformar su realidad financiera para que vean en la identificación de oportunidades y en el mercado de los inmuebles una forma real de poder vivir de sus decisiones. Entonces yo veo una comunidad grande, grande de miles de personas, de personas que hayan apropiado nuevos conocimientos, pero sobre todo una nueva visión sobre las posibilidades de la inversión. Porque invertir para mí hoy no es importante, es prácticamente urgente. Sí, invertir es un asunto urgente. Y una cosa, ¿para quién está pensada tu comunidad, Andrés? Que no lo digas tú. Yo obviamente sé, pero sí sería interesante que nos dijeras para quién está pensada. ¿Quién es ese buyer persona, esa persona a la que tú le puedes ayudar? Está orientada a personas que quieran empezar a transformar su realidad financiera a partir de la inversión en un activo que tiene unos beneficios casi que únicos y esos activos se llaman los inmuebles. Está orientada a personas que quieran empezar a construir un patrimonio inmobiliario con recursos propios o inclusive apalancándose en los recursos de los demás a través de un sistema que les genere resultados. Está orientado a personas que estén conscientes de que la creación de valor se logra con el tiempo y que el dinero es amigo de la paciencia en los bienes raíces. Esto no está orientado a las personas que quieran resultados milagrosos, que quieran resultados tipo TikTok, de pasar con el dedito y ¿De que hice, dopamina? sí, o que me vi 4 videos y con 4 videos ya en este momento se empezó a transformar mi realidad. No, están aquellas personas, y esto es muy importante, Cristian, que quieran desarrollar una habilidad transformadora y es la habilidad de detectar oportunidades de inversión en bienes raíces en cualquier lugar y sin importar el punto de partida que tengan. Porque desarrollando una habilidad realmente van a aprender a encontrar ese camino hacia esa libertad y hacia esa seguridad financiera que a la larga todos queremos. Claro, pero y bajándolo un poquito a tierra, es, por ejemplo, yo vivo en España, tú a mí me has ayudado personalmente y por eso yo vi que tú tenías potencial y entonces ya hablé con mis socios de la agencia y dije, como nosotros la agencia al final la migramos a un modelo más de Group Partner, dijimos, Andrés tiene un potencial, vamos a apoyar a Andrés en este proyecto porque realmente me ayudaste, ¿no? Entonces también está orientada a personas que están en el extranjero y quieran invertir en Colombia, por ejemplo. Eh, ¿A qué, Sin a qué duda, otro tipo de ese persona también target, tienes tú? ese,
vea que a mí ya me están pegando hasta los nombres. Es que es Target. Yo no hablaba así hace, no, Ya eres un porque marketer total, ¿eh? no, hombre, o sea, esa persona que está en el exterior para mí es uno de los ejes fundamentales del sistema Crece. Yo viví en el exterior durante un tiempo, corto tiempo. Tú vives en el exterior y yo sé las dificultades. Yo sé uno a qué se va. Cuando uno viaja con una maleta llena de ilusiones, esperando realmente pegarse una, como decimos en Colombia, pegarse una pela grande, o sea, darse un dolor grande, dejar a su familia, a sus hijos, a su pareja, a su madre, para intentar mejorar sus condiciones financieras. Y eso se logra a través del trabajo, pero que ese trabajo allá se pueda materializar en la construcción de patrimonio. Esa es una de las personas que yo más quiero ayudar, porque desde el extranjero uno siente muchos temores y sobre todo mucho desconocimiento de cómo se puede lograr en un proyecto, en construcciones sobre planos, en proyectos inmobiliarios, comprando al contado, cómo se puede hacer, cómo puede utilizar el beneficio de esa moneda tan fuerte para poderla invertir en mi país de origen, porque yo quiero construir patrimonio. Son muchos los colombianos que quieren volver en algún momento de su vida. Yo los conozco, yo estuve por fuera y uno sabe, uno extraña todo, comida, amigos, entorno, todo se extraña, con todos los beneficios que hay de vivir por fuera y todos los que se quieren quedar en el exterior, que también es muy respetable los que se quieran quedar porque hicieron su vida allá. Pero también queremos invertir en nuestro país de origen porque pues queremos aprovechar muchos beneficios, entre ellos el cambio. Y una estrategia que me permita aprovechar a mí todo eso es lo que nosotros también desarrollamos en el taller y tenemos una masterclass exclusiva para colombianos o residentes en el exterior, que los invito a que la vean, es gratuito, es una clase muy buena, donde la cabeza les va a abrir y les va a decir, uy, venga, yo no había pensado esto de esta manera. O sea, creo que se puede lograr. Y esa es una comunidad grande que queremos hallar todos los residentes en el exterior, en España, en Europa, en Estados Unidos, en México, cómo poder invertir desde el exterior en Colombia de una manera sencilla y de una manera práctica. La clave es aprender. Claro. Compradores, hay muchos. Para comprar solo necesitas dinero, pero para invertir necesitas estrategia y conocimiento. Eso es conocimiento. Bueno, Andrés, hablemos de legado. Claro, llegará un momento en el que ya no estemos, ¿no? En este planeta. Entonces, tú ahora mismo estás haciendo una labor muy, muy interesante, que es divulgar sobre esta temática, que no hay menos, está en una parte muy abajo de la pirámide de Maslow. Eso quiere decir que es algo necesario la vivienda, ¿vale? Por eso también es uno de los nichos que nosotros dentro de la agencia nos gusta más, porque sabemos que ahí podemos apoyar mucho a personas que, como en este caso como Andrés, quieren compartir su conocimiento acerca de esto, que sabemos que es algo necesario, prácticamente obligatorio. Todo el mundo tiene que vivir en una casa, ¿no? A mí me gusta mucho el propósito de tu proyecto, pero me gustaría saber cómo te ves, o cómo te ves, no, cómo te gustaría más bien que te recordaran tanto tus familiares como, bueno, pues estas personas que a lo mejor se han formado contigo y demás. ¿Qué legado pretendes dejar tú con todo esto? Ah, esa palabra es tan grande, hombre. Mira, lo primero ante mis hijos es que a ellos les quede un aprendizaje bonito, experiencias y formaciones, ejemplos de vida, que ellos son sobrevivientes también de la pandemia, no les tocó la época del terremoto, pues gracias a Dios, ni ese momento tan tortuoso, pero sí que por lo menos les quede un mensaje donde podamos, a través de la educación, ayudar a transformar algunas vidas. Con que yo le ayude a una persona, a ti, a otra persona, eso para mí es de altísimo valor, de altísimo poder, porque quedar en la memoria de alguien a través de un mensaje, de una palabra, de una experiencia. A las personas que están viendo este podcast no se imaginan la cantidad de personas que yo les pedía que me explicaran cómo es que hacían esas inversiones. Es que de verdad que yo les decía, y algunos hasta me decían, cómpreme la propiedad y le explico. Y yo le digo, ¿de dónde se le iba a comprar si no tenía cómo? Yo no tenía dinero para Claro, hacerlo. Otros me decían, con el tiempo aprenderá. Es que le decían a uno. claro. No había nada de eso. Y el legado también está orientado a que no escuchen a todos los que les hablan sobre este tema, porque lo que yo he visto, y eso sí me parece muy difícil y duro, es que en Internet hay muchas personas que hablan sin saber
o sin la experiencia o sin las vivencias y la autoridad que demanda la responsabilidad de hablar sobre inversiones en bienes raíces. Sobre todo eso. Sí, yo hay veces me sorprendo de la gente con la frialdad y lo ligeros que son al hablar de estos temas. Hablan de esto como si fuera soplar y hacer botellas, como si fuera inflar un globo. Hay otros que dicen, en estos días estaba viendo a una persona que un supuesto mentor en el tema de esto de inversiones y dando en una charla diciendo es que no se preocupe, cuando coja la utilidad de esa operación y esa rentabilidad, no lo dude, derrita ese dinero en un gusto que usted tenga para hacerse. Es que, ¿cómo era que decía? Derrita ese dinero, papi, derrítalo, vuélvalo en un viaje, vuélvalo. Y yo decía, pero este tipo, ¿qué está diciendo? Por Dios. No tienen ni idea, claro. Es una de las Y razones, Andrés, yo en creo que un te lo he legado, dicho sí. alguna vez, pero es una de las razones por las que nació la agencia y es por la crisis de autoridad que hay, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que al final había muchas personas ahí fuera, pues queriendo llevarse parte del mercado, en este caso el sector de los infoproductos, precisamente, pues oye, hoy es muy fácil coger y arrancar tu perfil de Instagram, crearte una comunidad donde sea y salir a vender un infoproducto, ¿no? Pero claro, eso de alguna manera ha hecho daño en el mercado. Entonces el mercado ya se está dando cuenta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que nace lo del tema de la crisis de autoridad. Y estas personas cada vez más, pues se les está creyendo menos, por decirlo así. ¿Por qué? Pues ya nos damos cuenta, ¿no? Que vienen por ahí. Aún así, hay mucha gente que les cree. Y entonces ahí yo creo que ese consejo que está dando muy importante para que la gente realmente tenga como pensamiento crítico y diga, oye, pues yo voy a creerle más a esta otra persona porque me parece más sincera, porque la he escuchado, por ejemplo, en un podcast, porque he entrado a su comunidad y he visto no sé cuántas horas de su contenido y ahora y veo que realmente es un experto y no simplemente porque lo vi en un short o en un anuncio de Instagram, hice clic, entré, vi una clase y terminé comprando algo que resultó ser pues posiblemente una estafa también, ¿no? Entonces, un llamado de atención ahí por ahí, muy interesante eso que comentas. Bueno, pasemos aquí a una parte ya fundamental que sería la final, que es, Andrés, vamos a hablar sobre libros, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, ¿cuántos libros me recomendarías tú para la audiencia? Gente que quiera a lo mejor formarse, ya sabes que, bueno, yo soy un apasionado de los libros también y por ahí vemos que tú también. Entonces, ¿qué libro o qué libro le recomendarías tú a la gente para que o se inicie en este mundo de las inversiones o de desarrollo personal, profesional, lo que tú No, veas? no, esta es muy buena porque yo la ligo con una anécdota. Yo empecé con, no sé si lo tengo por acá, espérate, te lo voy a pasar. Este libro fue para mí fundamental hace años. Esto ya no, esto ya está más trillado Sí. esto es más común que la moda andar a pie, pero esto hace 10, 12 años no. Pero cuando yo leí Claro. este libro y el cuadrante de empezar como empleado, ¿cierto? Y terminar como inversionista. O sea, hacer el Ujú. ciclo completo, autoempleado, emprendedor y terminar como inversionista. Yo sigo trabajando, sigo activo, total, pero a mí este libro me pareció muy chévere y yo lo recomiendo, pero con este libro tuve una anécdota. El primero que le recomendé fue a mi hijo, Ajá. al chico este, y se lo leyó hace como un año. Sí. Y estábamos una vez, él y yo, hablando sobre el colegio. Entonces, mira la anécdota, mira, es que esto es un tema muy tremendo. Sí, Y a ver, entonces, a ver. estábamos hablando sobre el colegio y me dijo, yo ya no quiero ir al colegio. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que en el colegio no enseñan nada de emprendimiento y lo que deberían enseñar es lo que más o menos está explicando Robert Kiyosaki. Y allá no me están explicando nada de eso. Yo por allá no quiero volver. Y yo le dije, pero usted ¿por qué no quiere? Pero es que el colegio es fundamental, hay unas bases teóricas, hay un tema de creación de amigos, de lazos de amistad, no solo es lo que se enseñan. Y entonces llegué y me dice, ¿entonces usted para qué me puso a leer ese libro? Si en ese libro dice que el colegio no enseña lo importante. Ahí es donde yo digo, los libros son muy bacanos porque si usted no tiene un círculo de amigos, yo no tenía un círculo de amigos, Cristian, yo no tenía a quien preguntarle muchas cosas. La única palanca mía en mi época eran los 2 o 3 libros que me podía leer. Esos fueron como mis grandes compañeros. Entonces, cuando a alguien le dice uno, pero es que reúnase con las 5 personas que más puedan influenciar su vida, y si sus amigos son 2 vagos, 2 borrachos, que no quieren hacer nada, pues Está realmente le digo, jodido. ¿cuál es su amigo? Su amigo está acá, este es su amigo. Claro. Péguese de este amigo.
Este es un libro que que yo recomiendo mucho. Me encanta La este libro, La psicología del dinero. psicología del dinero. Me parece que es fundamental, de Morgan Housel. Este libro es muy Buenísimo. importante porque más que hablar sobre estrategias de inversión, nos conectamos en lo que Latinoamérica nosotros somos tan fuertes. Yo creo que nosotros somos muy fuertes allí, muy guapos y muy valientes. Y es nuevamente en la capacidad de tener una mentalidad fuerte. Si yo no hubiera tenido una relativa mentalidad para, inclusive para hacer este proyecto, y muchas personas que tal vez estén viendo esto han superado enfermedades, han superado deudas, han superado separaciones, pérdidas de familiares. Nosotros tenemos una mentalidad muy fuerte en Latinoamérica, somos muy resilientes y yo creo que, por ejemplo, este libro es un libro muy interesante porque habla, lo que más me gusta es sobre la mentalidad que uno va desarrollando para poder crear propósitos de largo plazo en cualquier negocio. Llámese bienes raíces, marketing digital, servicios, productos, no importa en qué. Hay miles estrategias de negocios que pueden funcionar, pero si no desarrollamos una mentalidad fuerte, va a ser muy difícil lograrla. Entonces, para mí, una recomendación que yo le daría a las personas es este libro, Más que tres, con uno es suficiente para empezar, La psicología del dinero de Morgan Housel. Me encanta ese libro. Excelente. Bueno, Andrés, pues ya con esto terminamos. En la parte de abajo vamos a dejar por aquí los perfiles de Andrés y demás, y sobre todo el acceso al taller, porque yo creo que, como has dicho antes, invertir es un asunto urgente y además nos incumbe a todos, ¿no? Pues yo creo que todos necesitamos una casa para vivir y yo creo que es un sector muy bonito, muy interesante en el cual emprender también. Sin duda, muchas gracias, Cristian. Me sentí muy bien en la charla. Nos extendimos bastante, hay mucho de qué hablar. Tal vez más adelante podamos continuar sobre otros temas. Claro que Eh, sí. un saludo para todos en la comunidad. Chao.